Claro, comenzamos con esta lamentable noticia de la variante Delta, que esta mujer de 43 años habría faltado a la verdad, según lo que señaló la Seremi de Salud de la región del Maule, Marlene Durán, con respecto a los movimientos que habría realizado luego de haber llegado a nuestro país el día 4 de junio. Ella ingresó ese mismo día por el Aeropuerto Internacional de Santiago con un permiso humanitario que le había permitido viajar hacia nuestro país y que le habría permitido eximirse de realizar la cuarentena en el hotel de transición, que debería haber permanecido por 5 días y finalmente permanece solo 1. Ella luego señala que el funeral de su padre, que es al que ella venía a asistir acá a nuestro país, se había realizado ese mismo día 4 de junio, pero finalmente en realidad se realizó el día 5. Es decir, ella pasa un día en el hotel de transición, pero al viajar desde Santiago a San Javier, el día 5, alcanza a asistir a este funeral en compañía de al menos 15 personas más. Y no solo eso, su hermana también reconoció a una tienda comercial y pasó por un café, una situación bastante insólita, también a los protocolos que tiene la Seremía de Salud y que exigen decir la verdad en estos casos. Ya lo habíamos escuchado por parte de la Seremía de Salud Metropolitana, por ejemplo, en los cuales la gente no siempre declara sus contactos estrechos o falta la verdad en algunas cosas, pero este caso es realmente grave porque se trata del primer caso de la variante Delta en nuestro país. Ella ingresó con un PCR negativo tomado en el extranjero. Luego, en el aeropuerto se le tomó un segundo PCR que también salió negativo, pero unos días después, en el día 7 de su supuesta cuarentena, va la Seremía de Salud del Maule a hacer este control de las cuarentenas al domicilio, se le practica un test de antígenos y este finalmente es el que sale positivo. Se hace la PCR, sale también positiva y la muestra se envía a Santiago para hacer la secuenciación genómica que en los últimos días de la semana pasada arrojó entonces que era efectivamente la variante Delta, que ya estaba presente en nuestro país. Todo esto se dio a conocer luego de una entrevista que dio la Seremi de Salud del Maule en Radio Cooperativa y por supuesto todos los detalles de esto están en nuestro sitio t13.cl, pero se trata al menos de una situación indignante, Sofía, e insólita, muchachos. Sí, además lo que pasa es que es la tercera versión que da una autoridad de salud respecto de esto. La primera fue que esta persona había estado como corresponde al protocolo que es común para todos, en un hotel de transición, en un hotel de tránsito, durante 5 días. Esa fue la primera versión. Después hubo una versión que dio el lunes el propio ministro de Salud, que dijo que aquí lo que había que tener era una visión humanitaria, porque dijo que lo que había pasado es que se le había dado permiso a esta persona para ir a ver a su padre moribundo. Esa fue la expresión que ocupó el ministro. Entonces, ahora nos enteramos que en rigor la persona dijo que el papá no estaba moribundo, sino que había fallecido. Y que ya lo habían enterrado. Y que de hecho el funeral ya había sido. Cuando el funeral era para el día en que ella estaba obteniendo la autorización. Exactamente. Entonces es la tercera versión, yo supongo que esta ya es la definitiva, y ahora podemos enterarnos, pero ojo porque aquí otra vez se le está echando la culpa a la paciente, que puede tener su responsabilidad y efectivamente haber mentido, tal como afirma la Seremi de Salud del Maule, pero también habría que ver cómo es que hace la autoridad de salud para recopilar la información en un caso tan sensible, porque es el primer caso de la variante Delta. Si es que ese es el problema, porque si no, la verdad es que esto habría sido una anécdota nomás en el manejo sanitario de la frontera cerrada en el aeropuerto de Santiago. Claro, y finalmente es la primera versión que tenemos donde se reconoce algún tipo de irregularidad en el proceso, porque en primer lugar, claro, tú lo señalabas, se dijo que se habían seguido los protocolos, luego se dijo este tema del permiso humanitario para asistir al funeral.
y finalmente se reconoce una irregularidad que, claro, en este caso recae en la paciente y que habría sido su responsabilidad porque ella no siguió las recomendaciones otorgadas por la Seremi de Salud de la región metropolitana. Paula Labra ha señalado en ocasiones anteriores que efectivamente se le entregó este permiso especial humanitario y que se le entregó con la condición de que ella tenía que regresar a su domicilio en la ciudad de San Javier, completar la cuarentena de 11 días y además trasladarse en un vehículo particular. Esas eran las condiciones con las que se le entregaron este permiso especial para hacer este traslado inmediato, pero finalmente, claro, esta persona habría dicho que el funeral fue el mismo día que ella llegó a Chile para que fuera prácticamente inviable que ella haya asistido, pero finalmente ahí está la mentira, ¿no? Donde el funeral finalmente se desarrolla el día 5 de junio y ella finalmente llega hasta ese lugar y comparte también con su familia y no solo eso, sino también hace algunas otras cosas dentro del mismo San Javier, va a una verdulería, va a una tienda y va también a una cafetería, ¿Sofía? Carola. Claro, y en ese sentido la primera responsabilidad, siempre hay que insistir, es de la persona que teniendo conocimiento de su contagio, de la orden, la instrucción clara de la autoridad que le dice usted se tiene que quedar con sus familiares 10 días, no puede salir a ninguna parte, incumple. Todos en burbuja, además. Exactamente. Porque si no, no tiene sentido. Claro, y de hecho se produjo contagio a otras personas de su familia. Y ahí está, yo creo que es importante recalcarlo, el primer incumplimiento. Lo que resulta incomprensible es que la autoridad haya tenido que dar tantas explicaciones y se haya demorado tanto en recabar información que el alcalde de San Javier tuvo clarita desde bastante temprano. De hecho, declaró hoy día la autoridad edilicia ante la Policía de Investigaciones por la investigación que se está llevando en este caso. Y respecto del contexto... Carola, ¿sí? una cosa más. Nilce Silva, nuestra Nilce Silva, ¿Sí? en San Javier, entrevistó a un pariente que dijo que la señora había estado en el funeral. Y lo trataron de mentiroso. O sea, Claro. digo, este testimonio ya estaba ahí. Claro. Ahora lo que pasa es que ahora la autoridad de salud lo reconoce, pero... Además que el ministro París, Iván y Sofía, cuando dice, bueno, los que tienen una mirada humanista cristiana o una cosa así, Porque fue el el término... alcalde de San Javier es de la democracia cristiana. Exactamente, debieran comprender que esto, bueno, ayer en la revista ya del diario El Mercurio salió una entrevista de la periodista Pilar Segovia a la expresidenta Michelle Bachelet, que cuenta en detalle cómo fueron los días en que ella viene a Chile cuando muere su madre, Ángela Geria, hace un año, y no puede asistir al funeral. Se quedó sola en su casa, tampoco pudo recibir a otros familiares para hacer el duelo juntos, para, digamos, llorar a su mamá, una cosa tan natural, porque la autoridad sanitaria no lo permitía. Y ese es el protocolo, y ese es uno de los dramas del COVID y la pandemia que nos golpea a todos, que ni siquiera puede haber consideraciones humanitarias para evitar el contagio. Y eso es lo que choca de alguna manera de la expresión que utiliza el ministro en su última intervención. Lo que podríamos llegar a presumir es que hubo falta de comunicación de las autoridades de la región del Maule con la autoridad central del Ministerio de Salud o de la Seremi de Salud Metropolitana, que fue la que finalmente otorga este permiso. Pero en realidad han surgido tantas versiones y ya ha pasado casi una semana, si no me equivoco, desde que conocimos este caso. Y como tú decías, Carola, el alcalde desde el día 1 dijo que efectivamente esto había sucedido. Por lo tanto, hay que esperar cómo evoluciona este tema y si es que tenemos más reacciones con respecto a esta irregularidad en el proceso que hubo en este caso.